a contar con la presentación de Walter Bethgen, Cambio Climático y Sector Agropecuario, Percepciones, Realidad, Oportunidades y Desafíos. Walter tiene un largo currículum muy completo, pero actualmente es el director de investigaciones regionales y sectoriales y el líder para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Recuerden el número para hacer preguntas, el 098 45 10 00. Después de la presentación de Walter está la de Pablo Caputi y luego le hacemos las preguntas a los dos expositores juntos. Adelante. Hola. ¿Cómo se habilita esto? Ahí va. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto estar acá. Yo recién estaba comentando a unos amigos que siempre disfruté muchísimo esta jornada de FUCREA y ahora hacía muchos años que no podía venir, así que es un gusto estar acá. Y cuando me invitaron a dar esta charla, la verdad que estuve pensando qué es interesante para una comunidad como la de ustedes. Y yo voy a tratar de hacer un par de cosas. Una de las cosas es tratar de repente de aclarar cosas que tienen que ver con clima, cambio climático, que como cualquier tema que se vuelve popular, se empieza a poblar de bolazos. Y yo lo que espero es ayudar a aclarar algunas cosas. Y después pensar juntos cómo el tema clima en general, cambio climático en particular, se puede incorporar a la toma de decisiones prácticas, no en forma teórica, conceptual, sino práctica. Entonces, nada más que para empezar, para asegurarnos que estamos todos en la misma página, digamos, el calentamiento global se debe a un incremento en el efecto invernadero normal que existe en el mundo. Es decir, normalmente llega radiación a la Tierra, parte de la radiación se absorbe como calor, se refleja como calor y parte de ese calor se vuelve a atrapar en gases que tienen efecto invernadero, tienen el mismo efecto que tiene un invernáculo de vidrio. Eso es normal. Si no hubiera ese efecto natural, hoy habría de repente 10 grados menos que lo que hay. Lo que ha pasado con la actividad del hombre es que el efecto invernadero se aumentó. Es como tener un invernáculo donde el techo de vidrio ahora es más grueso. Entonces simplemente se atrapa más calor y eso va calentando el planeta y eso tiene un impacto en la circulación atmosférica a nivel planetario. En el tema cambio climático, lo fundamental es ir a las causas. Y yo voy a tener solo un diapositivo que es diciendo qué es lo que se puede hacer para tratar de mejorar la situación, y eso es reducir emisiones netas de gases. En esta charla yo no me voy a referir a eso, pero ustedes ya saben, es mejorar aumentar la cantidad de energía renovable, mejorar la eficiencia de transporte, cosas que ustedes o saben o se las imaginan. Eso es más claro y yo no me voy a meter. Si después si quieren charlarlo podemos charlar. Lo fundamental entonces es lo que se llama mitigación, reducir las emisiones. Pero la verdad es que nos guste o no, incluso si hoy cerraran todas las fábricas del mundo y todas las emisiones del mundo, debido a las emisiones pasadas de los últimos 300 años, el clima va a seguir cambiando, por lo menos por 40 o 50 años más. Y entonces hay necesidad de adaptarse, vienen cambios. Yo estaba escuchando las charlas de Nacho antes y los otros expositores, y una de las cosas que hay que aprender es adaptarse. Los escenarios cambian y hay que adaptarse. Con el clima pasa lo mismo. Ahora, el problema, el desafío de esto es, tenemos que imaginarnos el clima del futuro para adaptarlo. ¿Nos tenemos que adaptar a qué? ¿Cómo informamos planificación, toma de decisiones sin saber cómo va a ser el clima del futuro? Entonces, la primera cosa es ver cómo va a ser el clima del futuro. Y para saber cómo va a ser el clima del futuro, la mejor herramienta que hay hoy en la comunidad científica son modelos climáticos, que son modelos sumamente complejos, que toman al planeta, lo dividen en pequeñas celditas, y después en cada celda largan capas hacia la atmósfera, capas hacia el océano, y después, siguiendo principios de termodinámica y física conocidos, hacen intercambio de calor, de energía entre esas capas, para arriba, para abajo y para los costados, y eso simula la circulación atmosférica en el planeta.
De hecho, estos modelos de clima son los mismos que se usan para hacer los pronósticos del tiempo. Solo que acá lo que hizo la comunidad científica fue tomar esos modelos y cambiarle la composición química a la atmósfera, diciendo, bueno, a medida que va aumentando la actividad humana, va cambiando la composición química de la atmósfera, hay más gases con efecto invernadero, etc. Estos modelos, se ha invertido miles de millones de dólares en mejorar estos modelos. Y están cada vez mejores. Ahora, como cualquier tema científico, con el tiempo se va mejorando y todavía hay muchas cosas, y algunas de las cosas importantes que todavía no están resueltas, todavía la comunidad científica no entiende. Son buenísimos los modelos, es la mejor herramienta que hay, pero todavía hay mucho para aprender. Y como ejemplo, esto es, yo no sé si ustedes oyeron hablar del IPCC. El IPCC es la comunidad científica reconocida internacionalmente que trabaja en cambio climático. Como la autoridad, la voz de la autoridad científica. Entonces, el IPCC lo que hace es publicar cada tantos años informes en los cuales incluye corrida de los mejores modelos climáticos que hay en el mundo hoy. Y esto es el resultado. Si ustedes miran acá, esto es datos del pasado, ¿no? O sea, desde 1900 hasta hoy, y esto acá es cambios en la precipitación. Entonces, esa banda que está ahí lo que muestra es los 50 mejores modelos del mundo, cómo ven qué es lo que pasó con la lluvia en una ventana del sureste de América del Sur que incluye Uruguay, un pedazo de Brasil, otro pedazo de Argentina. ¿Qué es lo que pasó en esa ventana a lo largo del siglo XX? Durante diciembre, enero y febrero. Y básicamente lo que dicen los 50 modelos, la línea más gruesa es el promedio de los 50 modelos, pero básicamente lo que dice es que en verano la lluvia en esa ventana aumentó. Eso es lo que dicen los modelos. Eso es lo que pasó en la realidad. O sea, aumentó, pero aumentó mucho más de lo que cualquier modelo de estos climáticos pudo ver. ¿Cuál es la conclusión de esto? ¿Es que los modelos no sirven para nada? No. Hay otras regiones del mundo donde funcionan mucho mejor que esto. Yo elegí esto porque una, nos importa a nosotros de esta región, y dos, porque es uno de los lugares donde funcionan peor. Pero eso es una realidad. La mejor herramienta que tenemos hoy para imaginarnos el clima del futuro todavía son limitadas. No tenemos mucha idea. Hay muchas dudas, digamos, en temas clave para la parte del clima. Eso es un problema de los modelos. El otro problema, que yo creo que es hasta peor, más difícil, es que para usar estos modelos e imaginarnos el clima del futuro, tenemos que imaginarnos cómo va a cambiar la concentración química de la atmósfera. O sea, cómo va a ser el mundo en los siguientes 80 años. ¿Cuánta energía renovable va a haber? ¿Cuánto se va a seguir deforestando? ¿Cuánto va a haber de intercambio de tecnología entre países? 80 años para adelante. Cosa que es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica? Dijo, bueno, como no sabemos bien qué es lo que va a pasar con esas cosas, imaginémonos escenarios. Igual lo que hizo Nacho con el tema agrícola ganadero. Y escenarios más optimistas, donde pensamos que va a haber más energía renovable, más intercambio de tecnología entre los países, menos deforestación, la población mundial va a crecer menos que lo que pensábamos. Y escenarios bien pesimistas, donde todo va a seguir haciéndose como se hizo hasta ahora. Y entonces, en base a eso, se proponen diferentes emisiones de gases con efecto invernadero de acá a los siguientes 100 años. Y después se conecta esas emisiones con los modelos climáticos. Y se obtienen escenarios de clima del futuro. Y estos son los resultados que se obtienen. Acá en gris y en negro está la temperatura. Esto es temperatura de todo el planeta, no es temperatura de un continente, eso es de todo el planeta Tierra. ¿Cómo cambió la temperatura observada en gris y en negro acá en el siglo XX hasta ahora? Y después, ¿qué dicen los modelos que va a pasar con la temperatura en los siguientes 80 o 90 años? Cuanto más optimistas seamos o cuanto más pesimistas seamos. Les repito, este es el planeta, no es Uruguay, no es una ventana, es todo el planeta. Y básicamente lo que dicen esos resultados es que para fin del siglo XXI, la temperatura del planeta va a estar parecido a lo que es hoy, hasta 8 grados por arriba de lo que es hoy. Que eso es más o menos como yo le dijera, para fin del siglo, el precio de la soja
va a estar entre $150 por tonelada y 5.500. Entonces, hagan una planificación. Y esto es el planeta. Si yo en vez de esto hubiera puesto América del Sur, esto hubiera sido mucho más grande. Bueno, de hecho tengo algún ejemplo. Esto es en temperatura. O sea, ¿cuál es la conclusión de esto? Es muy difícil imaginarse el mundo, los modelos tienen todavía algunas limitaciones, es muy difícil imaginarse el clima del futuro. Con la lluvia es todavía peor. Esto es un caso de vuelta para América del Sur, acá la ventana de Uruguay, en gris de vuelta qué es lo que ha pasado, la variabilidad y la media de la lluvia en los últimos 100 y pico de años, y qué es lo que dicen los modelos que va a pasar en los próximos 80 años. Si ustedes logran ver alguna tendencia de cambio en este ruido, yo los felicito, yo no veo cambios. Entonces, esto es el estado del arte de la ciencia para hacer escenarios climáticos. Estas son grandes ventanas. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes está interesado en la ventana que abarca el Mercosur? Muy poco de ustedes. ¿Les interesa qué va a pasar en Ismael Cortina? Cuando si llegan a hacer una gráfica de Uruguay, esas incertidumbres serían muchísimo más altas. Y entonces eso nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Por un lado, ustedes imagínense, tomadores de decisiones, sean productores agropecuarios o ministros de Agricultura o ministros de Salud Pública. Hay una gran presión para tomar decisiones en el plazo corto, inmediato a corto. Eso es la mayor, si ustedes se ponen a pensar, la mayor cantidad de decisiones que uno toma están relacionadas con un plazo bastante corto. Por otro lado, ¿qué hizo la comunidad científica? Le empezó a dar escenarios para los próximos 80 años. Entonces, eso fue muy bueno desde el punto de vista de toma de conciencia. Hace 20 años nadie hablaba de cambio climático. Hoy todo el mundo habla de cambio climático. Si llueve mucho, cambio climático, si hay sequía, cambio climático. Entonces, eso sea verdad o no, lo podemos hablar después, pero lo que sí es importante es que se puso el tema de cambio climático en las agendas políticas, de desarrollo. Para eso fue muy bueno. Pero es muy difícil incorporar eso en la toma de decisiones prácticas. ¿Cómo considero el tema de cambio climático con ese nivel de incertidumbre? Y la otra cosa que quería hacer un paréntesis. Yo no sé si ustedes han visto, pero por ahí, en las mejores revistas científicas revisadas por pares, siguen apareciendo mapas que dice, por ejemplo, en el 2080 en México el maíz, la producción de maíz va a caer 25,5%. Ese 25,5% viene del promedio de esa cosa gigante de variabilidad que les mostré antes. Es verdad, hay un promedio de eso, ¿ustedes le creen? Si yo le digo que la soja va a valer entre $150 y 5.500, el promedio capaz que da 2.000, ¿ustedes me creen ese número? Entonces, ese es el paréntesis. Van a ver mapas lindos, van a ver mapas que dice el área de café va a subir para arriba, para abajo, en el norte, el maíz le va a pasar tal cosa. Acuérdense que eso viene de este nivel de incertidumbre y sepan qué creerlo. Entonces, cuando se llega a esta situación, la comunidad científica provee un tipo de información que es difícil de incorporar. De hecho, otro paréntesis, la gente que trabaja en modelos de clima nunca pensó que se iban a hacer estas cosas, de conectar los modelos de clima con modelos de simulación de cultivos y predecir rendimientos de maíz para el año 2080. Cuando ven que se usan para esas cosas, se agarran la cabeza. Pero lo que es claro es que para meter el tema cambio climático en la realidad, digamos, en la toma de decisiones desde el punto de vista práctico, se precisa una cabeza distinta, de enfoque distinto. Y la primera cosa que voy a hacer es hacer una analogía con precios. Esto es son los precios de maíz en dólares corrientes, digamos, que recibía un productor de Estados Unidos desde 1920 y pico hasta hoy. Vamos a pasarlo a moneda constante, dólares del 2014. Eso es precio de los últimos casi 100 años de maíz recibido por un productor. Una pregunta que puede ser interesante hacerse es, a escala de siglo, en los 100 años, ¿hay alguna tendencia en los precios que recibió el productor en moneda constante? Y sí, hay una tendencia, es negativa, y básicamente hizo que se perdiera el precio en como $360 por tonelada en los últimos 90 años. Es interesante, yo no sé si eso sirve para tomar alguna decisión, pero la pregunta es, ¿hay alguna tendencia? Sí hubo, y la tendencia fue negativa.
En esa misma serie de datos vamos a sacarle, le sacamos el efecto de esa tendencia y nos quedamos con el resto. Y queda esto. Ahora lo que hay es cambios en los precios expresado como porcentaje, cambio en el precio que recibió el productor de maíz en el último siglo. Y otra pregunta interesante, ustedes ven, hay grupos de años donde parecería que los precios estuvieron por arriba, grupos de años por abajo, grupos de años por abajo. Una pregunta interesante es decir, los precios de maíz tuvieron variaciones a nivel de décadas. Hay décadas que tienden a tener precios más altos y décadas que tienden a tener precios más bajos. Y bueno, se puede pasar un filtro ahí estadístico, se ajusta una línea y efectivamente hay décadas, la depresión, con precios más bajos, después de la guerra un poco más alto, un grupo de años acá con precios más bajos. O sea, hay una variabilidad decádica. Hay décadas que tienden a tener precios más bajos y décadas más altas. Esto ya puede ser más interesante para el toma de decisiones porque en escala de década ya hay algunas decisiones que influyen, que importan. Y después se le saca, ahora le sacamos la tendencia aquella así, esto de las décadas y nos quedamos con lo que resta, que es la variación de un año a otro. Y bueno, esto no se lo tengo que decir a ustedes, pero variaciones de un año a otro que en términos porcentuales pueden ser importantísimas. Esto sí importa, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estas tres gráficas? El precio de maíz, el precio que recibe un productor americano por el maíz, varió, y varió en distintas escalas. Hay una variación en términos de siglo, hay variaciones en términos de década y hay variaciones de un año a otro. Con el clima pasa lo mismo. Pasa lo mismo y casi nunca pensamos eso, pero pasa exactamente lo mismo. Vamos a agarrar un ejemplo que es la lluvia en un lugar abajo del Sahara, y la usé eso porque es buen ejemplo para esto, en la región que se llama el Sahel. Y esa es la lluvia anual en los últimos 110 años en esa región del mundo. Y entonces la primera cosa que uno puede preguntarse es lo mismo con los precios. En esa región hubo una tendencia a escala de siglo, y sí, hay una tendencia y muestra que en un siglo la lluvia, lo que le llamamos cambio climático, es estos cambios a muy largo plazo, la lluvia cayó como 180 milímetros en 100 años. Igual que con los precios, hay décadas en donde la lluvia parece estar por encima y décadas donde la lluvia parece estar por abajo. ¿10? Ah, qué susto. Y décadas donde la lluvia tiende a estar por debajo. Entonces, ¿hay variabilidad a nivel de decadal? Sí hay. Y esa línea negra la explica. Estas décadas tienden a ser más secas y estas décadas tienden a ser más llovedoras. Y fíjense ya que la magnitud de esa variabilidad es bastante mayor que la del cambio climático. De una década para la otra, la lluvia cambia a 250 milímetros. Y después de eso está la tercera cosa, que es la variación de lluvia de un año a otro. Y ahí es donde está la mayor cantidad de cambios, donde están los cambios de mayor magnitud. Fíjense que de un año a otro cambia 290 milímetros. Y acá había 180 en 100 años. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esa gráfica? Igual que los precios, el clima cambia en distintas escalas. Cambio climático a escala de siglo, decadal y año tras año. La segunda pregunta es, ¿cuál es más importante? Si yo tuviera que contar la historia de cuánto cambió la lluvia en el Sahel, ¿qué porcentaje de esa historia la explico con el cambio climático? 18%. O sea, 18% de lo que pasó en el Sahel se puede explicar con estas tendencias de cambio climático. Ya la variabilidad de décadas es 27%. ¿Y dónde está la mayor parte de la variabilidad? En la que más nos pega, de un año a otro. Un año seco, otro año inundaciones. Ahora, ustedes pueden decir, esto pasa en el Sahel, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? En el resto del mundo, eso es el Sahel. Cambio climático explica este pedazo de todo lo que pasó con la lluvia. Décadas, ya bastante más. De un año a otro, más de la mitad. En el resto del mundo, casi todo está de un año para otro. Ahí es donde está la mayor cantidad del cuento de la variación de lluvia en el mundo. ¿Eso quiere decir que no importan los cambios a niveles de décadas o más largo plazo? No, importa mucho. Y uno de los mejores ejemplos del mundo está acá, en la región nuestra.
Esta gráfica lo que muestra, acá está Uruguay, sur de Brasil, Argentina, lo que muestra es cambios en la lluvia en 70 años para 3 meses, básicamente meses de verano. Y fíjense que hay lugares de Uruguay y de Argentina donde la lluvia aumentó 30, 40, 50%. Y eso es importantísimo. Eso es lo que permitió que en Argentina haya hoy cultivos en lugares donde antes no daba la lluvia. Ahora hay. Ahora, la pregunta de eso es, ¿eso es cambio climático? O sea, ¿es una tendencia que va a seguir y seguir y seguir? ¿O será variabilidad decadal y por lo tanto de repente empieza una década que empieza a ser más seca? Entonces, ahí ya empieza a tener aplicaciones prácticas esto del tema cambio climático. Otra cosa, en Uruguay, ¿qué pasó a nivel de cambios en el clima? ¿Aumentó la lluvia? ¿Hay más sequías? Vamos a mirar, yo estuve analizando los datos de algunas estaciones, 20 o 40 estaciones, y les voy a mostrar en donde salió algo con significancia estadística, podemos confiar un poco más. Lluvia de verano, diciembre, enero, febrero de los últimos 80 años. Y estos son los lugares donde estadísticamente hubo cambios en la lluvia. Melo, 33, Durazno, Florida y Rocha. Y básicamente lo que dice esta gráfica es que, por ejemplo, en 33, en 1930, en esos 3 meses acumulados llovían 200 milímetros y hoy llueve el doble. O sea, parecería que hubo un cambio a nivel de esto de escala de casi un siglo. Ahora, la siguiente cosa a preguntarse es, ¿qué fue pasando en cada año? ¿Esto es una tendencia que cada año va mostrando que eso fue lo que fue pasando? ¿O qué? ¿O es otra cosa? Como yo les decía, eso implica aumentos de 35 a 70 milímetros por año en esos 80 años. ¿Qué fue pasando año a año? Y esto es lo que fue pasando año a año. Ahí están los puntos de cada una de estas estaciones. Fíjense, hay una tendencia. Ahora, la pregunta es, ¿esa tendencia es porque en general los años van aumentando o es porque hay más frecuentes, hay años con lluvias muy altas en los últimos años? Vamos a tomar el caso de 33 porque ahí no se ve nada. Vamos a tomar un ejemplo que es 33 y vamos a dividir esos 80 años en 2 pedazos de 40. Y fíjense lo que pasó. En los primeros 40 años hubo un año en donde llovió en promedio 200 milímetros por mes. Después del 70, hubieron 9 años que llovieron más de 200 milímetros. ¿Y qué pasó con la...? O sea, está más húmedo, entonces debe haber menos secas, debe haber menos años secos. No, lamentablemente no. Si uno toma de repente 30 milímetros por mes, 100 milímetros en el trimestre, en la primera mitad, 3, en la segunda mitad, también. Entonces, ¿cambió el clima en Uruguay? Sí, cambió. ¿Las medias aumentaron? Si quieren que le diga la verdad, a mí no me importa. Lo que es más claro es que se volvió más variable. No hay menos secas que antes y hay muchos más años con mucha lluvia. ¿A ustedes ahora les interesa este cambio en la línea esta? ¿O les interesa más esta cosa que baila alrededor de la línea? Yo digo como productor agropecuario, como persona involucrada en el sector agropecuario. Entonces, unos comentarios iniciales. Como vieron con el tema, las mejores herramientas que hay hoy disponibles, con esas herramientas es muy difícil imaginarse el clima del futuro. Sabemos que las temperaturas van a ir aumentando, no tenemos ni idea, esa es la verdad, qué es lo que va a pasar con la lluvia en muchos lugares del mundo. La otra cosa, los escenarios que nada más miran aquella línea de cambio climático dicen muy poco de lo que más nos importa, que es qué es lo que va a pasar con la variabilidad. Hay variabilidad decádica. La mayor parte de la variabilidad la encontramos en esa de un año a otro. Y además es la que más nos pega. Si ustedes se ponen a pensar, es la que más nos pega. Y si bien es muy difícil, por todo lo que dijimos antes, imaginarse cómo va a ser el clima del futuro, hay una cosa que la comunidad científica coincide y es en que la variabilidad va a aumentar. Eso además tiene una razón física. Si ustedes le meten calor al ciclo hidrológico normal del planeta, ese ciclo hidrológico se va a intensificar. Y si se intensifica el ciclo hidrológico, eso significa
más variabilidad de lluvias. Entonces, precisamos un enfoque que sea complementario a ese tradicional de mirar las líneas rectas. La primera cosa es ser consciente de que el cambio climático ya existe, no es una cosa del futuro. Ya existe, ya hay manifestaciones, ya sabemos que existe. La segunda cosa es acordarse que algunas de las cosas más negativas del cambio climático, en algunos casos pueden ser oportunidades, pero están relacionados al aumento de la variabilidad. Y entonces, cuando estamos pensando cómo mejorar la adaptación al clima del futuro, la primera cosa que uno puede hacer y la mejor cosa que uno puede hacer para empezar es empezar por mejorar la adaptación al clima de hoy. Si yo logro tener sistemas de producción que están mejor adaptados a esas variabilidades del clima, voy a estar mejor preparado para enfrentarme a escenarios climáticos del futuro. No tenemos que imaginarnos el 2080 qué va a pasar, no, hoy. A nosotros vienen de repente ministros de Agricultura, Agencia de Desarrollo, ayúdennos a mejorar la adaptación al cambio climático. La primera pregunta es, ¿ustedes están bien adaptados al clima de hoy? Cuando hay una sequía, ¿están bien adaptados, están bien dimensionados, tienen sistemas? Cuando hay inundaciones, ¿funciona todo bien? Porque si no funciona todo bien, empecemos por eso. En vez de pensar en el 2080, pensemos en el 2015. Y al hacer eso, vamos a estar mejorando la capacidad de adaptarnos al futuro. Yo esto lo voy a pasar bien rápido, es el marco que usamos nosotros para ordenar nuestro trabajo. Básicamente quiere decir identificar dónde están los cuellos de botella, tratar de reducir la incertidumbre, la mejor información posible, identificar tecnologías que reduzcan la variabilidad y la vulnerabilidad, tecnologías que ustedes ya conocen, diversificar, ¿cuánto? 10. Diversificar genética, riego, cosas, pues nada que ustedes no hayan pensado. Ahora, esta cuarta parte de acá es porque uno puede hacer todo bien, puede tener cuáles son los cuellos de botella de mi sistema. Puedo tener la mejor información y mejorar cada vez más de clima, qué es lo que va a pasar mañana, dentro de 3 meses. Puedo tener las mejores tecnologías, igual nos va a pegar una sequía, igual nos va a pegar estas brutas tormentas. Entonces precisamos otro grupo de actividades que son arreglos institucionales, instrumentos financieros que transfieran riesgos tipo seguros. Tampoco voy a tener tiempo de hablar de eso, pero si quieren charlar lo hablamos después. Yo quiero poner un par de ejemplos de ese segundo punto que es las incertidumbres relacionadas a la información. Uno de los temas que ahora ya está menos de moda, pero estuvo de moda bastante, fue el tema de los pronósticos climáticos estacionales. O sea, ¿qué es lo que se espera con el clima para los próximos 3 meses? Y el instituto donde yo trabajo es uno de los institutos que hace estos pronósticos a nivel mundial. Ahora estamos trabajando en distintos países, incluyendo Uruguay, para mejorar el pronóstico con mejor resolución, no para América del Sur, sino para Uruguay. Y como dice ahí, hay muchos pronósticos buenos, algunos están citados ahí, y hay muchos malos, y hay malos, pero con buena prensa, con lindos mapas, con buen lenguaje. Ahora, ¿qué son estos pronósticos climáticos y qué es lo mejor que se puede hacer con estos pronósticos climáticos? Esto lo habrán visto varias veces en distintos lugares. ¿Qué es lo que puede pasar en un año cualquiera? Ahora estamos en noviembre. ¿Qué puede pasar en el próximo diciembre, enero, febrero? Con la lluvia. Puede pasar una de 3 cosas. Puede llover más que lo normal, puede llover menos que lo normal, o puede llover más o menos de lo normal. Si yo no sé nada de lo que va a pasar los próximos 3 meses, cada una de esas cosas tiene la misma chance, 33%. No tengo ni idea de lo que va a pasar. Entonces, 33% de que llueva más, 33% de que llueva más de lo normal, 33% de que llueva menos. Es eso. Ahora, hay años y hay lugares en el mundo en donde pasan cosas que permiten cambiar esta probabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el nordeste de Brasil y en el norte de América del Sur, ahí por Guyana, Venezuela, cambiaron las probabilidades. No son 33, 33, 33. Ahora son, en el caso del nordeste de Brasil, era 60% de que llueva por abajo de lo normal. Y en el caso del norte de América del Sur, 60% de que llueva por encima de lo normal. Eso es el pronóstico climático. Básicamente, en criollo, lo que dice el pronóstico climático es cuál es la probabilidad de que los próximos 3 meses llueva por encima, por debajo o más o menos lo normal. Y cuando la gente entiende esto y se acuerda que atrás de esto hay supercomputadores, genios trabajando, dice, ¿y esto es lo que me pueden dar?
Trabajan 20 años hablando del niño y lo que me dan es esto. Ahora, fíjense una cosa. Esta es la lluvia de Colonia, ¿no? O Estanzuela, no me acuerdo. Pero es una lluvia promedio de 80 años. Lluvia mensual, lluvia de enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. ¿Cuánto llueve en promedio en Estanzuela? 100 milímetros en enero, 100 en febrero, 120 en marzo, etc. Linda, una curva perfecta, más o menos ya la conocemos. Ahora, vamos a agarrar de esos 80 años, elegir 15 años al azar. ¿Y qué pasó con la lluvia mensual en esos 15 años? Y esto es lo que pasó. Acá está el promedio lindo ese de largo plazo y después cada color es la lluvia observada en cada mes de cada año. Encuentren un año que se parezca al año normal, al año promedio. No hay ni busquen, porque no hay. Háganlo para cualquier lugar del Uruguay, cualquier lugar del mundo le da el mismo resultado. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que cuál es la probabilidad de que exista un año promedio? 0. Sin embargo, piensen cuántas cosas todos nosotros hacemos pensando en el año normal, pensando en el año promedio. ¿Cuántas cosas planificamos en base a un año que sabemos que tiene probabilidad de existencia 0? Bueno, el pronóstico climático lo que permite es planificar y tomar decisiones con cosas que tienen un poco más de probabilidad que 0. No es más que eso, no esperen más que eso, porque no es más. Ahora, eso es mucho más que lo que había antes. Ahora se precisa avanzar, se siguen dando pronósticos que son lluvia de los 3 meses que viene acumulado. Hay otras cosas que son mucho más importantes para la agronomía. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que en los próximos 3 meses haya muchas rachas secas? O sea, muchos días consecutivos sin lluvia. Si llueve, esta gráfica lo muestra bien. Esto muestra precipitación durante el ciclo de maíz, octubre a marzo, y rendimiento de maíz. Y sí, ya sabemos, cuando llueve más tiende a rendir más, pero una misma lluvia de 600 milímetros resulta en cultivo de 3.000 kilos o de 10.000 kilos. Depende de cómo se distribuyen esos 600 milímetros. Entonces, lo que ahora estamos precisando son pronósticos de cosas mejor relacionadas con producción. Por ejemplo, cantidad de días sin lluvia, cantidad de días consecutivos sin lluvia, probabilidad de tormentas muy grandes. El último concepto que quería dejarle con ustedes con el tema de cómo incorporar esto en la toma de decisiones. Ustedes saben, ustedes preguntan en todo el mundo, en los sistemas de producción agropecuaria de todo el mundo, ¿cuáles son los 2 riesgos que más preocupan a los productores? Precio y clima. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha hecho los productores agropecuarios con estas variaciones de precios? ¿Cómo enfrentan los productores las variaciones de precios año a año? Básicamente con 2 cosas. Con la mejor información posible. Ahora, les hago un paréntesis. Cuando yo no estuve, me hubiera encantado estar en la mañana, pero estoy seguro que nadie le dijo que la soja va a valer $396. Entonces, no esperen que alguien les diga que en enero va a llover 400 milímetros. Porque es igual de difícil, para no decir imposible, es igual de difícil predecir cuánto va a llover en diciembre o en enero que saber cuánto va a valer la soja en dólares y centavos por tonelada. Entonces, de vuelta, cuando ustedes vean, escuchen que alguien les dice en enero van a llover 250 milímetros, es lo mismo que si alguien le esté diciendo en marzo la soja va a valer $396,50 por tonelada. Créanle, igual. Es el mismo nivel de seriedad en la predicción. Y la otra cosa que hicieron es transferir riesgos. ¿Con qué? Con precio de futuro. Buena información, instrumento de transferencia de riesgo. En el caso del clima es lo mismo. Y ese es el mensaje final que yo quisiera decirles. ¿Qué podemos hacer para manejar estos riesgos a cualquier escala? En la escala de dentro de 3 meses, dentro de 3 días o dentro de 30 años. Una, tener la mejor información posible. Va a ser probabilística. No les van a decir en forma seria, no les van a decir va a llover 250 milímetros. Ni siquiera les pueden decir va a llover más que lo normal. La única manera seria de tomar este caso es decir, este año es probable que la lluvia sea mayor que lo normal. Como les dicen con el precio de la soja.
o de la leche. Entonces, una es la mejor información posible. Y dos, buscar tecnologías que reduzcan esto, que combatan esto de la variabilidad de un año a otro, que aumente lo que se llama la resiliencia, disminuyan la vulnerabilidad. Y tercero, buscar instrumentos financieros que transfieran riesgos. Como va a haber cosas que no lo vamos a poder combatir ni con buena información ni con buena tecnología, y las sequías van a seguir pegando y las inundaciones van a seguir pegando, busquemos instrumentos financieros que transfieran riesgos. Se acabó el tiempo, les agradezco la atención y quedamos para las preguntas después.